de un libro que no solamente empezó siendo nacional, empezó siendo parte de una locura que se nos ocurrió a Nicolás y a mí, y que todos nuestros amigos del ambiente político y literario, amigos que nos dijeron: ideología de género, ¿qué es eso? ¿Feminismo? ¿Van a escribir? ¿Y a quién le puede interesar eso? Esto fue más o menos hace un año y medio, quizás dos. El tema estaba, porque ha estado desde hace años, como vamos a tratar de explicar aquí, pero no había explotado todavía. Pero nosotros lo veíamos venir fuerte, y además queríamos sacarnos el gusto, porque teníamos el interés sobre estos temas. Toda nuestra breve carrera académica e intelectual se puede resumir en un combate sin cuartel, sin ejército tampoco, contra la izquierda. Y veíamos cómo la izquierda estaba atrás de todas estas cuestiones. La verdad que perdimos muchas horas de sueño analizando qué había pasado, cómo se reconvirtió la izquierda, y encontramos que uno de los temas más importantes era este. Esto nos llevó a investigar desde cero un tema en un campo completamente virgen en lo que hace por lo menos a una perspectiva crítica de la ideología de género. Tuvimos que leernos a todos los ideólogos del género porque no pudimos encontrar en el mercado otro libro de algún relativo nivel aceptable sobre el tema. Y fue un trabajo que no le teníamos mucha fe realmente, lo hacíamos más por gusto, por pasión, que por otra cosa. Este éxito no lo esperamos ni por cerca. Para que ustedes se den una idea, nuestro último libro en conjunto, que fue un libro contra los Kirchner, del año 2013, la primera tirada fue de 5.000 ejemplares. La primera tirada del libro negro de la nueva izquierda fue de apenas 1.000, y no sabíamos siquiera si íbamos a tener que después hacer asado con los libros que no se vendían. Fue un libro que vendió su primera tirada en una semana y tuvimos que reimprimir. Vamos como por la edición número 10 en Argentina. Se ha empezado a imprimir aquí en Perú, se está imprimiendo en Uruguay, en España, en Chile, en Costa Rica, se me pasan ya los países, todo a puro pulmón, todo a puro esfuerzo. Gente como nuestros anfitriones de hoy que nos dicen: yo quiero contribuir con mi granito de arena, vengan, den una charla, queremos que la gente los escuche, queremos que el libro se lea, es importante que así sea, y nosotros venimos y hablamos. Pero yo hoy les voy a hablar brevemente sobre mi parte del libro, porque el libro tiene dos partes. El libro considera que la ideología de género se divide al menos en dos grandes ramas. Uno, el feminismo radical, que es el que yo abordo, y otro, el homosexualismo ideológico, que es lo que habla Nicolás. Yo voy a hablar sobre el feminismo radical. Voy a tratar de elaborar brevemente esta tesis que le da vida y le da sentido al título del libro, porque el libro no se llama Ideología de Género, el subtítulo es Ideología de Género. El título es El libro negro de la nueva izquierda, y el subtítulo es Ideología de Género o subversión cultural, porque nosotros entendemos que la ideología de género es un epifenómeno de la New Left, de la nueva izquierda. Es una máscara. Hay algo atrás de la ideología de género que es lo que muchas veces no podemos entender o apreciar. Y en comprender sus orígenes nos va a servir para comprender a dónde hay que atacar o contraatacar. Yo voy a hacer un cuentito muy rápido. La vieja izquierda tenía una teoría social. Una teoría social es la forma en que vemos la sociedad. Lo voy a hacer bien simple, casi para niños. Marx y su gente, y la izquierda clásica, a partir de Marx, veían a la sociedad como una casa de 2 pisos. En el piso 1 ubicaban las relaciones económicas, y en el piso 2 ubicaban todo lo demás. La cultura, la religión, la filosofía, la moral, el derecho, la política, etcétera, el arte. Teniendo una teoría social de este tipo, se desprende una estrategia política revolucionaria muy clara. Es decir, si uno quiere derrumbar esa casa, tiene que derrumbar el piso número 1 para que el 2 caiga con él.
Esto fue la estrategia que orientó a la izquierda del siglo pasado. Derrumbar el piso 1 significaba expropiar los medios de producción a los efectos de colectivizarlos. ¿Cómo se hacía? Guerra de guerrillas, como el Che Guevara, caso de Sendero Luminoso aquí en Perú, golpes de palacio, golpes de Estado, terrorismo urbano como Montoneros en mi país. Era una lucha que era clara, era bélica y era armada. La revolución era fácilmente perceptible, porque pelearse con el piso 2 no tenía sentido según esta teoría social. Porque quien destruyera el piso número 2, que era el de la cultura, los dueños del piso 1 podían reconstruir fácilmente el piso número 2 porque quedaba intacto el número 1. Entonces, cuando se entendió de esta manera la sociedad, se configuró una teoría revolucionaria y social anclada en la lucha de clases. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. La violencia es la partera de la historia. Son frases de Marx, ¿no? Entonces el conflicto fundamental de las sociedades, y la revolución necesariamente venía de esa mano, era la lucha que se daba en el mundo capitalista entre la burguesía y el proletariado. Por eso Marx no hubiese visto esto, la ideología de género, como una posibilidad real revolucionaria. Para él hubiese sido esto una estupidez. Sin embargo, ese paradigma empezó a caerse rápidamente. En primer lugar, porque la revolución llegó no al capitalismo industrial avanzado de Occidente, sino a esquemas feudales como Rusia. Y según Marx, eran en pueblos como el inglés, el francés, el alemán, Estados Unidos, donde la revolución se iba a dar en primer término. Por eso él se va a vivir a Londres. Y llegó hace 100 años a Rusia, un esquema feudal. Esa fue la primera crisis. La segunda crisis es que la fisonomía de la clase obrera empieza a cambiar. El obrero ya para la década de 40, 50, no es más ese sujeto del cual Marx escribía en las páginas del manifiesto comunista, que no tenía más nada que perder que sus propias cadenas. Hagan la revolución porque no tienen nada que perder más que sus propias cadenas. Ahora, el obrero en las sociedades del capitalismo avanzado tenían para perder su casa, su automóvil, su televisor, su radio, hoy agregaríamos su wifi, su iPhone, etcétera, etcétera. Esto lo vio con mucha exactitud el equipo de la Escuela de Frankfurt, que en el marco de la Segunda Guerra Mundial se exilia, no en la Rusia soviética, no en la China maoísta, sino que se va a Estados Unidos y empiezan a escribir desde ahí. Se encuentran con esa población que en la década del 60, para que se den una idea ustedes, Estados Unidos crece en un promedio de 5% del PBI anual. Estamos hablando de lo que hoy se llaman tasas chinas. 10 años de capitalismo de oro en Estados Unidos, 2% de desempleo. ¿Qué revolución se iba a dar ahí? Este era el problema que aquejaba. ¿No será entonces, empezaron a pensar, que podemos dar y debemos dar una revolución al nivel superestructural, lo cual significa en el segundo piso de esa casa? ¿O no será, mejor dicho, que la sociedad no está constituida por un primer piso y por un segundo piso, sino que es un bloque histórico, como llamaba Gramsci, y hay unidad de espíritu y materia? Estos son términos gramscianos que justamente tienen bastante sentido para lo que estamos hablando ahora. Por eso la Escuela de Frankfurt se apoya, por ejemplo, en las teorías de Freud, el psicoanálisis de Freud, porque dice, hay algo en la psicología que está trabando la revolución. ¿Qué es? ¿Por qué los obreros ya no nos responden? Y ahí va a venir la revolución de la abundancia, el hipismo. Esto de nos rebelamos, la rebelión de la nada, dice un autor argentino. La revolución no de los que no tienen pan, sino de los que les sobran. Y la gente de la Escuela de Frankfurt abre los ojos. Y viene el Mayo francés en el 68 y pintan en los muros de París
Mientras más hago el amor, más quiero hacer la revolución. Mientras más hago la revolución, más quiero hacer el amor. Y todas estas cuestiones se sintetizan finalmente. Esto lo van a leer bien en el libro. Yo hago un repaso muy rápido. Estas cuestiones van a llegar a su clímax en Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe, que por ahí en una nota de hace poco pusieron en una crítica de lo de la Universidad Católica. Dice, ¿vieron que dijo Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe? ¿Por qué no dijo Chantal Mouffe y su esposo Ernesto Laclau? Es un misógino. Hay gente que nació para ser estúpido. Miren, va a llegar toda esta cuestión a lo siguiente. La nueva izquierda, si por algo se caracteriza, es por haber abandonado la lucha de clases y haberla desplazado en favor de la lucha cultural. Ahora, los sujetos políticos de la revolución ya no son aquellos que están definidos por su posición respecto de los medios de producción. Ya no hay más lucha de obreros contra capitalistas, etc. Ahora, dicen los ideólogos de la nueva izquierda, tenemos que encontrar conflictos culturales y explotarlos. Nicolás después va a hablar un poco sobre la psicología que hay atrás de esto, así que no voy a perder mucho más tiempo con eso. Y ahí nacen, por supuesto, cuestiones propias de esta izquierda como la ideología de género, el feminismo, esta idea, ¿no?, de que hay una guerra entre homosexuales y heterosexuales, entre hombres y mujeres, el indigenismo, el garantismo penal, el ecologismo, el multiculturalismo y otros tantos mismos que nuestra intención era poder estudiarlos en este mismo libro. El gran problema fue que cuando terminamos con la primera máscara, que era la ideología de género, nos dimos con que tenía ya 300 páginas el libro y si queríamos seguir con las demás máscaras íbamos a tener un ladrillo y no lo iba a leer nadie. Entonces, eso es la nueva izquierda y es importante comprenderlo a nuestro juicio y según siempre sobre nuestra tesis, hay que comprenderlo para entender la lucha política que hay detrás. Ustedes miren las marchas de los ideólogos del género y van a ver todas consignas de izquierda, todas banderas de izquierda, a pesar que la derecha después también venga con el mismo discurso. ¿Pero por qué? Porque la ideología de género se ha hecho hegemónica, lo cual significa que es transversal a todo el arco político, pero es funcional y tiene sus orígenes, y en el libro está explicado y documentado, en los intentos por salvar al marxismo para este siglo. Punto final a esa parte. Voy a pasar rápido al feminismo, que supongo que es lo que más les interesa. Miren, no se puede hablar de un feminismo, el feminismo. Yo muchas veces cometo ese error, muchas veces todos los cometemos. Han habido varios feminismos. En la academia se habla de 3 olas, yo más o menos mantuve ese esquema y voy a tratar de explicarlos de manera bastante breve. El primer feminismo no se llamó siquiera feminismo, se llamó sufragismo. Tiene 3 siglos. Se enmarca en las revoluciones liberales de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y se puede sintetizar simplemente como el intento de la mujer o la reivindicación de la mujer por acceder a los derechos de ciudadanía. A votar y a ser votada, a heredar, a poder ir a la universidad como hacen los hombres, un feminismo de igualdad ante la ley. Los otros días cuando debatíamos con estos chicos liberales o liberprogres en la Universidad Católica, ¿cómo? Caviares. Sí, tenía un poco de eso. Pero ellos se dicen austríacos, pero no leí bien los austríacos. Estos chicos hablaban de igualdad ante la ley. No, la ideología de género es igualdad ante la ley, es igualdad ante la ley. No, el feminismo de primera ola, de hace 3 siglos, era igualdad ante la ley. Le faltó estudiar todas las otras bolillas. Y este feminismo efectivamente era un feminismo de igualdad ante la ley. Y yo lo respaldo, a mí me parece un feminismo completamente justo y noble. Ludwig von Mises, hablando de
austríacos, que se supone que le dan sentido teórico, ideológico a los marcos intelectuales de estos chicos, decía en el año 1922, en un libro que se llamó El socialismo, algo más o menos así. Mientras el gran movimiento de mujeres se mantenga en sus reivindicaciones de igualdad ante la ley, seguirá siendo parte de la familia liberal. Pero cuando el movimiento de mujeres quiera contrariar los preceptos y el orden de la naturaleza, pasará a ser parte del movimiento socialista. Esto que está tan claro en Ludwig von Mises, sería muy bueno que los libertarios o bien lo lean o bien se dejen de llamar austríacos. Y esto él lo vio en 1922, pero esa primera ola se había pervertido antes. ¿Cuándo se pervirtió la primera ola del feminismo? Bueno, yo encuentro ese punto de inflexión en un libro chiquito de Engels. Engels fue el socio intelectual de Marx, con quien Marx escribe el Manifiesto Comunista, la ideología alemana, entre otros. Y Engels, Marx muere en 1883. En el 84 Engels escribe El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. El título ya les dice todo. El título les dice que a partir de la propiedad privada se constituye la familia monogámica tal como la consideramos nosotros y se da, dice Engels, un punto de inflexión, que es la caída del derecho materno, el matriarcado, y la irrupción del patriarcado. Ya aparece como concepto más político que antropológico la idea del patriarcado en Engels, 1884. Insisto, fíjense, cuando nosotros trazamos todas estas líneas con la izquierda no es porque sí. Pero ¿qué ocurre? Engels va más allá y dice, en la familia la mujer es el proletariado y el hombre es el burgués. En la familia, la mujer es el proletariado y el hombre es el burgués. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Engels acá? Estaba tendiendo un puente discursivo y político entre lo que era la lucha de clases y la lucha de sexos. Pero recordemos que hablamos antes de la teoría social y revolucionaria del marxismo clásico. La revolución, conforme a esa teoría, no podía ser feminista. ¿Por qué razón? Porque la revolución del feminismo acontece en el segundo piso de la casa social. ¿Por qué? Porque la relación entre los sexos es cultural. Entonces la revolución verdadera, que era la del obrero, era la que realmente valía. Pero había un interés en el sexo femenino. Si el patriarcado había sido el producto del nacimiento de la propiedad privada y la clase obrera tenía el destino histórico de abolir la propiedad privada, entonces la mujer, por simple lógica, debía aliarse a la clase obrera para hacer la revolución. Ese es el objetivo político de ese libro. Decirle a la mujer, oiga, usted está encadenada por los mismos fundamentos que han encadenado las clases, a la clase obrera. La clase obrera es la única capacitada en dar la verdadera revolución, no usted. Pero si la clase obrera gana en esta batalla revolucionaria, sus cadenas se van a aflojar. Y llega la revolución, hace un siglo. Y no voy a hablar mucho sobre eso, pero la mujer la pasa peor todavía en la Rusia de los soviets que en la Rusia de los zares. ¿Por qué razón? Están todos los datos del libro. Yo hago una breve historia de lo que fue ser mujer en Rusia. Pero solamente un ejemplo. Ahora las relaciones sexuales se empezaron a estructurar conforme al discurso clasista. ¿Qué significa esto? Yo le decía a alguna mujer de aquí, señorita, yo quiero tener relaciones sexuales con usted ahora. Y la señorita, por el motivo que sea, me decía, no, yo no quiero. Yo la podía acusar a ella de tener mentalidad pequeño burguesa. Usted no quiere tener relaciones sexuales conmigo porque usted mantiene todavía una mentalidad pequeño burguesa. Entonces la revolución, entre otros ejemplos que insisto, está en el libro, yo no voy a hablar esto porque no es el tema puntual de la charla, lo doy como ejemplo simplemente, se incrementaron las violaciones, los asesinatos de mujeres, están todos los datos registrados. El feminismo se da cuenta que lo que escribió Engels era una patraña, que a partir de la revolución comunista sus cadenas se apretaron todavía más. Y además, cuando vino Stalin,
les metió una patada en el trasero a todas las feministas y a las revistas feministas, las mandaron a los campos de concentración, las exiliaron y no volvió a aparecer ninguna nueva feminista en Rusia de cierto nivel o relevancia hasta nuestros días. Esa es la verdad. Este es el fin de la segunda ola. ¿Dónde nace entonces la tercera ola? En Occidente. ¿Cuál es el inicio de la tercera ola? Que además es el origen intelectual de lo que hoy llamamos ideología de género, porque Engels y las sufragistas seguían hablando de sexo, seguían hablando de hombres y de mujeres. Nace la tercera ola, a nuestro juicio, según nuestra tesis, con un libro que se llamó El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, el año 48-49. Simone de Beauvoir, yo no voy a hablar sobre su libro, está hecha la crítica en la parte que corresponde de mi libro, de nuestro libro. Simone de Beauvoir inmortaliza ese texto con una frase que para nosotros es la columna vertebral de la ideología de género, que es la siguiente: no se nace mujer, llega un hacerlo. Seguramente la han escuchado. No se nace mujer, llega un hacerlo. ¿Qué dice con esa frase? No importa lo que una mujer traiga, incluso intrauterinamente, es decir, antes de salir del útero, sino que lo que importa es cómo una cultura construye a la mujer. Esta es la lucha cultural de la cual les digo. Y esta tesis se va a empezar a exacerbar. Muchos me dirán, no, pero ella estaba hablando del modo de ser de la mujer. Bueno, yo lo concedo, pero se va a empezar a exacerbar con otras feministas de esta tercera ola que le van a seguir. Monique Wittig, por ejemplo, también de Francia. Además de hablar sobre la existencia en Occidente de un régimen de heterosexualidad obligatoria, cosa extraña, porque ella era homosexual, nunca estuvo presa, nunca nadie le dijo nada, y sin embargo ella hablaba del régimen de heterosexualidad obligatoria, y además era maoísta. En la China comunista, los homosexuales los castraban y si reincidían en su homosexualidad los mataban. Ella miraba como no vamos por ese régimen, pero hablaba sobre el régimen de heterosexualidad obligatoria de Occidente, y ella era homosexual. Ella va a escribir: la mujer en verdad no existe. Acá empieza ya no solamente una negación de la naturaleza, sino directamente una negación de la mujer como tal. Ustedes me dirán, ¿cuál es el interés que puede tener el feminismo, que se supone que su sujeto político es la mujer? ¿Cuál puede ser el interés en deconstruir a la propia mujer? Son muy inteligentes. El objetivo es que el feminismo pueda ahora expandir sus límites políticos para abrazar a nuevos sujetos que no son mujeres, como los transexuales. El Día de la Mujer, no sé, aquí en Lima, en Argentina pasó, el Día de la Mujer había una columna de transexuales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mujer en verdad no existe. Existe lo que cada uno piensa que es, o lo que la cultura nos ha hecho, no lo que la naturaleza nos da. Y en la década del 90 va a aparecer el libro de la última vedette de la ideología de género, del personaje, de la filósofa más importante en lo que a género respecta de hoy, Judith Butler, de California. Ella escribe El género en disputa. Otra vez, la crítica puntual está en el libro. Yo voy a mencionar lo que a esta charla interesa. Ella allí dice: el sexo siempre fue género. ¿Qué significa esto? El sexo es la parte natural de nuestra sexualidad, el género es la parte cultural. Si el sexo siempre fue género, estamos afirmando que en verdad la parte natural de nuestra sexualidad tiene relevancia nula. Lo importante es lo cultural. Entonces, si uno tiene un malestar con su sexualidad, tiene por añadidura un malestar con la cultura. Y ahí es donde la izquierda viene a centrar su semillita de odio. Decirle, claro, si vos tenés un problema de identidad, si no te sentís cómodo con tu cuerpo, si no te sentís ser quien sos, en verdad no es porque vos tengas un problema, sino porque hay una cultura que te oprime, que responde a un sistema, unos valores, que tenemos que acabar con ellos. Nicolás, insisto, va a hablar un poco más sobre ese tema. Entonces lo que quiero dejar claro es que la ideología de género, esta evolución rapidísima que he tratado de hacer, no es otra cosa que
la concepción anticientífica de nuestra sexualidad que la desarraiga de todo dato natural para dejarle la explicación simplemente a la cultura. La sexualidad pasa a ser pura cultura. Acá no vamos a afirmar la estupidez de que la sexualidad humana es solamente naturaleza, porque si eso fuese así, nuestras relaciones sexuales cualitativamente no diferirían en absoluto respecto de la que puede tener nuestro perrito en casa. Ahora bien, tampoco podemos explicar la sexualidad humana simplemente por la cultura, porque si fuese así seríamos dioses hechos a sí mismos. Y eso es lo que se está vendiendo hoy, que lo único que interesa en términos de sexualidad es la manera en que cada uno se autopercibe. Yo voy a he hablado mucho sobre teoría. Ustedes dirán, pero los teóricos están todos locos. ¿Qué importa lo que dice un filósofo en su torre de marfil, escribiendo con sus palabras raras sobre cuestiones que cuánta gente la va a leer, cuánta gente hay en el mundo, cuántos libros vendió Judith Butler sobre cuánta masa de gente? Bueno, créanme que lo que piensa un intelectual impacta. Y esto es una lucha que ha comenzado en la década del 60 por lo menos, como me refería anteriormente, y cuyos frutos, cuyos efectos estamos presenciando ahora. Lo que un intelectual escribe impacta. Cuando Marx y Engels escribieron el manifiesto para el Partido Comunista, su título entero fue El Manifiesto del Partido Comunista, el Partido Comunista no existía, algo que seguramente pocos saben. Lo que existía era la Liga Comunista. ¿Cuánto era la Liga Comunista? 15 personas. ¿Qué logró el manifiesto comunista de Marx y de Engels? Miren el siglo XX y van a tener algún tipo de respuesta. Tiene efectos. Todas estas tonterías que nosotros hemos llegado al absurdo de tener que recurrir a las ciencias médicas para poder explicar, ya después lo voy a contar, por qué no se puede tener un orgasmo frotándose el brazo, por ejemplo. Eso está en el libro, y yo tenía que pedirle a amigos médicos, dame algunos libros de fisiología, de anatomía. Nunca pensé tener que explicar lo obvio, pero lo tenía que hacer para poder responderle a feministas de la tercera ola y de la ideología cool. Esto va a tener efectos concretos en la práctica. Ustedes recién están viendo los intentos por abrir una puerta hacia la ideología de género, que están resistiendo con mucha valentía. Pero esa puerta ya se ha abierto en muchos otros lugares y ya se ha avanzado. Entonces siempre es bueno mirar qué está pasando en el resto del mundo. Ya no vivimos en el siglo XV donde no importaba lo que pasaba al otro lado del charco. Estamos viviendo en un mundo global donde las novedades llegan a toda velocidad, ¿sí? Donde el mundo está interconectado. Entonces yo les propongo comentarles algunos ejemplos prácticos. El libro está lleno, yo solamente les voy a comentar algunos, casi todos son más o menos de estos años, incluso de estas semanas. Hay pueblos en Francia, hoy en día, que han prohibido la palabra mademoiselle, que significa señorita. ¿Por qué? Porque no existe su correlato masculino, no existe el señorito. Entonces tendría la función de develar el estado civil de la mujer. El Estado metiéndose en la manera en que los ciudadanos viven. En Suecia el Estado también está jugando con la lengua. En Suecia el Estado ha incorporado el vocablo gen. Allá tenemos hon y han, que significa él y ella respectivamente. Ahora el Estado incluye la neolengua, el artículo gen, que vendría a ser un artículo sin género, y quiere que sus ciudadanos hablen de esta manera. En Andalucía, en los colegios, los alumnos y los profesores tienen terminantemente prohibido decir las nuevas malas palabras, que son alumno, investigador y profesor. Ustedes van a decir, esas son palabras típicas del aula. ¿Por qué es una mala palabra? Y hay inspectores de género, hay burócratas que van y revisan que los alumnos estén hablando conforme a sus parámetros, conforme a esas reglas. Bueno, ¿cómo tiene que hablar? Según el Estado de Andalucía, los estudiantes y los maestros tienen que decir el alumnado, el profesorado, el personal investigador. Esto no sé si alguien ha leído Orwell, 1984, ¿le suenan las neolenguas? Bueno, esto es el Estado metiéndose
incluso en la manera en que hablamos. Y no hay nada más espontáneo que el lenguaje. ¿Quién es el creador del lenguaje? No hay un creador del lenguaje. El lenguaje es el resultado de un proceso espontáneo, que lo hacemos entre todos. Entonces, ¿cómo que ahora viene una autoridad central y unos burócratas que nos dicen, ustedes no pueden hablar así o así? En Gran Bretaña, hace 2 semanas máximo, llegó una mujer que fantasea ser hombre, con una panza de este tamaño, a una clínica. Y los médicos le dijeron, señora, felicitaciones, usted va a ser madre. Y la mujer, el transexual, o como lo quieran llamar, dijo, madre, señora, no, yo soy un señor. Yo me autopercibo como hombre. Bueno, para los que dicen que la ideología de género no existe, no encuentro mejor caso que ese. La realidad es que eso era una mujer que quedó embarazada y esa era la realidad al margen de si ella fantaseaba ser hombre o mujer. La realidad es que era una mujer y que quedó embarazada. Y no tengo ningún problema con las fantasías ajenas. Tienen todo el derecho a fantasear. No es ese el problema. Somos libres de fantasía. No le prohibiría a nadie que fantasee. El problema es lo que viene después. Que qué pasó, cómo terminó la historia. El transexual, la transexual, se sintió ofendida y entonces el Estado británico, a instancias de la Asociación Médica Británica, bajó una normativa del uso del lenguaje para los médicos británicos donde se les prohíbe decir la palabra mamá, papá, hombre, mujer. ¿Qué aprende un estudiante de medicina cuando ingresa? A diferenciar lo que es el cuerpo de la mujer de lo que es el hombre. No son los mismos cuerpos. Por algo nosotros vamos al urólogo y las mujeres van a... Ginecólogo. Ginecólogo. Gracias. El tema médico no es tampoco mucho. Por cagón que son. Entonces el Estado también ahora les prohíbe a todos sus médicos, ¿en virtud de qué? En virtud de hacerlos partícipes de una fantasía ajena. Ya tienen que cuidarse de la manera en que hablan porque alguien fantasea, bueno, somos todos presos de eso. En España tenemos que en muchas provincias, que no sé bien cómo les llaman ellos, comunidades autónomas, se financia estatalmente lo que llaman el cambio de sexo. O sea que los ciudadanos que aceptan la realidad, con sus impuestos, tienen que financiar las locuras de los demás. Tienen que financiarle a una persona para que se ampute sus genitales y que fantasee que tuvo un cambio de sexo. No, señores, el sexo no se cambia. Será un eunuco en última instancia, pero que me digan que eso es una chica es un insulto a mi inteligencia. Algo de eso habló Nicolás también. Entonces, ahí es cuando yo digo, no hay ideología de género sin estatismo. Y ahí es cuando digo, cuidado con la miopía de los liberales. Yo me considero un liberal, yo tengo formación liberal. Pero he comprendido lo que es la batalla cultural. Y que no todo es un gráfico de barras o una tablita de Excel. No todo es economía. No todo es bajar la inflación o bajar los impuestos, achicar el PBI, etc. Hay una lucha cultural. Peligra nuestra libertad. Los ejemplos son claros. En Suecia, vamos a seguir con otros ejemplos que son divertidos. Este es bastante piola, como decimos allá. En Suecia, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Es decir, quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete. Y si lo hicieran para que no manchemos la tabla, estaría bárbaro. Pero ¿qué dicen? Dicen, no, es que hay una cosa violenta de género cuando el hombre se pone, se para y está ahí con su pistola, ¿no? Son estas cosas, viste, que tiene este feminismo que nos hace reír. Es tragicómico.
Es cómico porque nos da risa la ridiculez, pero es trágico porque están pidiendo una ley para eso. Ahora bien, lo hacen porque piensan que la ley se va a efectivizar. No, es imposible, es para inyectar el conflicto. El conflicto es el fin de la nueva izquierda, es el objetivo, es el oxígeno. En ese mismo país, el Partido Liberal está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con muertos, y del incesto, es decir, las relaciones sexuales con familiares próximos, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. Después vamos a hablar por qué. En Canadá se acaba de legalizar la zoofilia hace algunas semanas nomás. Eso sí dicen, pero que no sea el hombre el que penetre a la bestia, porque también son buenos ecologistas. En Canadá está el caso de Anita Sarkeesian. Siempre me corrigen, en Chile me dijeron lo mismo, tengo un problema con ese apellido. Anita Sarkeesian. Ella, ¿quién es? Veo que hay algunos que les suena. Es una feminista experta en videojuegos. Entonces ella se pasea por los organismos internacionales que la financian muy bien además, para que den sus charlas contra la consola Nintendo, que es heteropatriarcal y falocéntrica. Y dicen, claro, o sea, ella sería feliz en un mundo donde el Estado nos prohíba jugar al peor videojuego, el más patriarcal, falocéntrico, machista y sexista de todos, que es el simpaticísimo Mario Bros. No sé si lo conocen, Mario Bros, que va comiendo honguitos y saltando plantas. Yo lo jugué mucho, me encantaba sobre todo el Mario Kart. ¿Y ella por qué dice todo esto? Fíjense la genialidad, ¿no? Se ve que lo jugó mucho porque pasó todos los niveles y contabilizó que en toda la saga de Mario, la princesa es secuestrada 13 veces por un dragón. Perdón, que de las 13 veces que la princesa aparece en escena, en toda la saga de Mario, 11 veces es secuestrada por un maldito dragón que vendría a ser la encarnación del hombre. Yo les repito, yo jugué mucho a Mario Bros, me encantaba y les juro que no secuestré jamás a ninguna princesa. No hay ningún conflicto con eso en verdad, es llevar el conflicto al grado de estupidez máximo. En el País Vasco tenemos el caso de... Perdón. Hubo un caso interesantísimo también en Canadá. Un señor llamado Alan Elliott, en el año 2012, se pelea con feministas que estaban a favor de esta tesis de Anita. ¿Cuál es el resultado de la historia? Alan Elliott preso por 6 meses. Cuando vemos a Canadá, el ejemplo del Estado liberal y qué sé yo, y ese presidente que tiene que dice, yo soy feminista y los canadienses tenemos que educar a nuestros hijos en el feminismo. Sí, puso preso a un tipo porque no estuvo de acuerdo con el feminismo por Twitter. 6 meses, le arruinó, lo echaron del trabajo, le arruinó la familia. En el País Vasco dicen que están pidiendo una ley para que se prohíba como deporte el fútbol en los colegios. ¿Por qué? Bueno, y cito, porque territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Y ustedes les arrojan esa pomposidad intelectual y deben decir, bueno, territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Bueno, algo inteligente dijo, ¿no? Súper. Y lo cierto es que es una estupidez. Ese es el ejemplo más claro de cómo se construye el conflicto. Yo jugué fútbol mixto un montón de veces. Lo único que necesitan los hombres es moderar un poco su fuerza, no clavar por las chicas, no ir fuerte, pero está todo bien, siempre estuvo todo bien. Y las chicas también pueden jugar fútbol. De hecho, en Córdoba se hacen ligas para chicas y son un éxito comercial. Les encanta. ¿Desde cuándo el fútbol es el deporte del macho opresor? ¿O no será que nos están enseñando a odiar ser hombres? Es el conflicto, insisto, donde no lo hay. Miren, en Estados Unidos, voy a seguir con algunos casos más. Estoy ya embalado, me va a perdonar Nico si me paso a un minuto.
En Estados Unidos hay dos casos interesantes sobre la homosexualidad, que involucra dos pastelerías. Sí. Una en Colorado y una en Oregon. Los dueños de las pastelerías se negaron a hacer un pastel para boda homosexual. Claro, le deben haber pedido, yo imagino, el muñequito que en vez de tener una chica tenga a dos chicos, ¿no? Y dijeron que por cuestiones de fe o de valores no lo querían hacer. ¿Qué ocurrió? El lobby LGTB fue a la justicia y en Colorado, a la pastelería, la obligaron a hacer la torta. Es decir, la redujeron a la servidumbre. Porque alguien que no quiere hacer un trabajo y lo obligan a hacer es un esclavo. ¿Para qué? Para cumplir el capricho de estos dos homosexuales. Cuando bien podían ir a cualquier otro lugar y pedir una torta de alguien que se la quisiera hacer. Pero no, fueron al Estado. El Estado obligó a una persona que no quería hacer el pastel a hacerlo. Y en Oregon directamente le pusieron una multa de $130.000. Ahí es cuando uno empieza a entender que no hay ideología de género sin escapismo. Porque la ideología de género es tan contraria al sentido común, a la evidencia científica, que solo con arreglo a la más dura coerción se puede imponer. Por sí sola la ideología de género no existe. Es una locura. Por eso es que ha llegado al nivel estatal y nosotros tenemos que entender eso. Quiero ver si no se me pasa algún... Bueno, dos ejemplos más. Dos ejemplos rápidos. En España, no sé si vieron lo de Hazte Oír. El autobús... El bus de Hazte Oír, claro. Una inscripción tan ofensiva como decir algo al mismo tiempo tan científico como los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no tengan. ¿Cuál fue el resultado de eso? Coartar la libertad de expresión y de circulación, otra vez. ¿Por qué razón? Porque ofendía. ¿La verdad ofende? Y al mismo tiempo, es decir, vino un fiscal, secuestró el autobús, no pudo seguir andando. Tengo entendido que lo mismo pasó en Nueva York. Me han dicho que ha pasado lo mismo. Pero al mismo tiempo, la comunidad LGTB en sus marchas puede escribir hetero muerto, hetero de heterosexual, hetero muerto, abono para mi huerto. Y está todo espectacular, ¿no? Hay gente que lo aplaude. Y el otro ejemplo que les quiero contar es de nuestro país, que es el de la biela. No sé si alguien escuchó el tema, muy rápidamente se los comento. En Argentina hay un bar tradicional que se llama La Biela, donde van familias, donde va gente grande, un público fijo, un bar de cierta calidad. Fueron dos lesbianas con un plan, porque ya lo habían tratado de llevar a cabo en Starbucks y en McDonald's, no les había resultado por el tipo de local que eran. Fueron a este bar, fingieron una pelea, se reconciliaron, empezaron a los besos y a los toquetones. Y el público se escandalizó y le pidieron a los mozos que tomaran cartas en el asunto y que pararan el show. Entonces los mozos fueron y le dijeron, oigan chicas, guarden las formas, que estamos en un lugar privado que tiene sus normas, digamos, eso en criollo vaya un tema, ¿no? No sé cómo le dicen acá. Y de la misma forma. El hecho es que ahí empezó el escándalo. Cuando le dijeron eso, a la vuelta de la esquina estaban todos los medios ya armados, entraban a filmar el bar homofóbico, qué sé yo, vinieron todo el scratch salió por los medios, etc. Y con Nicolás, a los pocos días andábamos por la zona. Fuimos un día a hacer un reconocimiento y una investigación del caso, que no se los voy a contar ahora, pero la pueden buscar por internet. Y al día siguiente volvimos y con la intención de regalarle algunos libros a los mozos. Entonces, se nos acerca el jefe de los mozos y nos dice, mirá, ¿ves esa mesa de allá? Habían juntado varias veces. Estaban todos los mozos sentados con dos tipos. Esos dos tipos que están con mis compañeros son del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y le están imponiendo clases de género. Los mozos, claro, lo están reeducando, lo están adoctrinando, frente a toda la clientela, con la humillación que significaba eso. Entonces uno no puede sacar los pies del plato, que incluso van a venir dos burócratas
a lavarte la cabeza como hicieron efectivamente en este caso. Y con Nicolás agarramos el celular, verán que no tenemos medios nosotros, tenemos un celular que, bueno, me quedó ahí, está todo roto, pero íbamos con el celular, con los libros, le rompimos, enfrentamos a los dos tipos que estaban enseñando estos disparates, enseñándolos, imponiéndolos. Les regalamos los libros a los mozos y les dijimos: esto no lo están pagando ustedes con sus impuestos, el costo de estos libros corre por nuestra cuenta. Pero ¿saben qué? Ustedes sí le están pagando el sueldo a ellos dos para que les mientan acá. Ustedes pueden leer si quieren también nuestro libro, o pueden si quieren hacer el fuego del asado con nuestro libro. Nosotros se lo regalamos, ustedes hagan lo que quieran. Pero ustedes no pueden no escucharlos a ellos, porque si no los escuchan a ellos, los echan de su trabajo. Todo eso está filmado, si lo quieren después buscar por YouTube, es un video bastante divertido. Lo que quiero decir, estamos en una dictadura de fe. Estamos en una dictadura de fe. Entiendo que ustedes están dándole gran batalla antes de que llegue aquí con toda su fuerza. Pero hay un tema más que me interesa y es el de la pedofilia. Parte de la tesis del libro, una parte, donde encontramos que a partir de los mismos fundamentos filosóficos de la ideología de género se están abriendo las puertas al sexo con menores. Volvamos a la definición. La sexualidad entendida no con arreglo a su dato natural, sino simplemente como una construcción de la cultura. ¿Qué más cultural que la edad, gente? ¿Qué más cultural que la posibilidad de que un adulto tenga relaciones con un niño o no? Si toda la sexualidad es cultura, y la cultura por definición viene de cultivo, es decir, lo que el hombre hace, no hay nada más azaroso. El azar es el dato intrínseco de la cultura. No tiene barreras, no tiene límites. Entonces, si la sexualidad es solamente cultura, la sexualidad no tiene límite alguno. Es una cuestión de filosofía propia de la ideología de género. Ustedes me dirán, bueno, no, pero están llevando las cosas demasiado lejos. Sí, no, yo no la estoy llevando demasiado lejos. La han llevado ellos muy, muy lejos. Fíjense, en Holanda en el año 2006, nace un partido político con el único fin de legalizar la pedofilia. Al mismo tiempo, grupo de sexólogos holandeses salen a peticionar que sea el Estado el que produzca la pornografía infantil. Eso sí, con un sellito que le asegura al televidente que el niñito estuvo ahí muy contento de hacer todo lo que uno puede ver que está haciendo. La Corte Suprema de Apelación de Italia acaba de beneficiar a un hombre de 60 años que tuvo reiteradas relaciones sexuales con una niñita de 11 años bajo el argumento de que la niña habría consentido el coito. ¿Quién pensó esto del consentimiento de las relaciones sexuales entre niños y adultos? Una feminista de la tercera ola, Shulamit Firestein, cuando en La dialéctica del sexo, un libro de la década del 70, dijo que después de la revolución del feminismo la sexualidad iba a estar tan liberada que incluso las relaciones sexuales entre adultos y niños iban a ser tan legítimas como las homosexuales y las heterosexuales, y que para acabar con el tabú del incesto, la primer felatio del niño debía ser practicada por su madre, y que las únicas dos condiciones para el sexo entre niños y adultos eran, número uno, que los órganos del niño tengan un tamaño más o menos proporcional al del miembro del adulto para que no lo lastime, y número dos, aquí está el tema que se está argumentando hoy en día, que el niño consienta la relación sexual. La gran pregunta: ¿tiene el mismo poder el niño que el adulto de consentir una relación sexual? Evidentemente no, pero es lo que se está alegando hoy en día. Y como la lucha cultural es una lucha por el lenguaje, hoy a los pedófilos se lo está empezando a llamar de otra manera. Se los llama boy lovers, child lovers. Se los llama también pedosexuales. Es decir, son un género más ellos. Claro, son un género más, ¿por qué no? Pedosexuales. Y al acto de la pedofilia le llaman sexo intergeneracional. Busquen Shulamit Firestein, Kate Millett, Hockenheimer, Foucault, Simone de Beauvoir, esta española de ahora, Lola López, si la buscan, está celebrando la pedofilia en su Twitter. Esto parte del mismo tronco ideológico. Hay un psiquiatra, un psicólogo muy famoso de una universidad de Canadá, que es la Queen's University, que se llama el doctor Quincy. El doctor Quincy tiene la idea
que en verdad la pedofilia es una orientación sexual más al lado de la homosexualidad o de la heterosexualidad. Y ustedes me dirán, bueno, y este tipo pues, viaja por todo el mundo hablando sobre estas cuestiones, hablando sobre sus tesis, y ustedes me dirán, bueno, tampoco exagere, será un loco de una universidad de Canadá. Bueno, ¿qué pasa si yo les cuento que la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, en la edición 2013 de su Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, desclasificó a la pedofilia como un trastorno mental y la ubicó como una orientación sexual más al lado de la heterosexualidad y de la homosexualidad? Estamos hablando del APA, los manuales que se forman los psiquiatras. Sin embargo, hubo cierto bullicio y eso en una posterior edición se vino atrás, pero el intento estuvo. Acá hay una agenda gradual, hay una revolución gradual y pasiva. Es prueba y error hasta ver cuál es el límite. Hoy pasamos el límite, allá hay otro límite. Vamos avanzando poquito hacia allá. Lo logramos pasar y acá hay otro. Y así es como opera. Así es como opera. Bueno, en Holanda están también grupos de las feministas, y en Alemania el Partido Verde, también que es de izquierda, apoyando públicamente a la pedofilia, grupos pedófilos. Entren en la página de NAMBLA, que es una organización de Estados Unidos de pedófilos, y lean los artículos. Están todos basados exactamente en lo mismo que les dicen los ideólogos de género. Es la misma concepción de la sexualidad. Y en Argentina tuvimos un caso de Jorge Corsi, que fue un psicólogo muy famoso que lo contrataron para hacer las leyes de género y asesorar las leyes de género, y hasta que le encontraron unos videos de él con unos amigotes teniendo relaciones con niñitos. Y fue a la cárcel, y un periodista fue a hacerle una nota, ¿y qué dijo el tipo? Dijo, ustedes hoy me están condenando por algo que de aquí en 10 años va a ser tan común como la heterosexualidad o la homosexualidad. Y tenía razón. Si esto no se para ahora, eso es una profecía. Miren, yo quiero contarles lo último, así ya le doy el... ¿Cómo ven? No, yo digo por eso, yo eso ofendo. Estas cuestiones, insisto, tienen su dimensión tragicómica. Tiene una parte cómica, una parte trágica. Probablemente ustedes acá en Perú ya tengan lo que se llama post-porno. ¿Alguien sabría si acá ya hay post-porno? ¿No? ¿No? ¿Perdón? Bien. Hay algo de post-porno. En Chile, por ejemplo, que he estado ahí la semana pasada, hay un grupo de gente que se infiltra en todas estas cuestiones. Hay gente que después piensa que yo soy de la CIA por contar estas cosas, ¿no? No sé. Ojalá fuera de la CIA, si no dirían que pagan muy mal. Estos chicos se infiltran, y el post-porno, por ejemplo, en Chile ya existe. Y hay algunas fotos muy espantosas que yo comentaba y mostraba la otra vez porque las pensé ahí, de fiestas donde se pasan unas jarras con un brebaje rojo que tiene una inscripción que dice VIH, y bueno, todos lo van tomando casi como una reivindicación, como un rito pro VIH. La verdad es que no sé bien qué significa eso, y después hay una performance post-porno. En Argentina tuvimos nuestro post-porno en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en Buenos Aires. El periodismo, sin embargo, ya voy a explicar qué es el post-porno, déjenme introducir así. El periodismo, cuando pasó esto del post-porno, habló una semana de este caso, de este asunto, y todos los periodistas, vieron que siempre se hacen los que la tienen re clara, que saben todo. Este es un movimiento estético, este es un movimiento artístico. No, yo les advierto desde hoy, para cuando llegue acá, esperemos que no, que es un movimiento, es una manifestación política de la ideología de género. ¿Qué es ahora sí el post-porno? Lo que se vio en Buenos Aires fue un grupo de mujeres ingresando, y algún que otro hombre creo que había,
en los espacios públicos de la universidad a tener relaciones sexuales de cualquier tipo. Voy a tener que ser crudo ahora, pero esta es la realidad que vivimos. Tenemos que enfrentarla tal cual es. Sexo en que incluía el hecho de penetrar con el brazo a otra persona, de cortarse y derramar sangre, de tirar fluidos, excremento, orina, todo ese tipo de cosas, tirarse con eso en el espacio público. Lo más curioso, para distanciar lo que es la nueva izquierda de la vieja izquierda, es que los únicos zurdos que se pusieron en contra de esto fueron los del Partido Obrero. Claro, porque dijeron, chicos, después quien tiene que limpiar su caca es la pobre... y no, fue así, a ustedes les parece, pero fue así, y tenían razón. Nunca me sentí tan de acuerdo con algún zurdo, ¿no? El hecho fue que, esto es decir, no, esto es un movimiento artístico. Nosotros haciendo la investigación de este libro nos encontramos, tenemos que estudiar mucho a Europa, que es donde esto más avanzado está. Nos encontramos con Beatriz Preciado, una filósofa que es jefa de cátedra de género en la Universidad de París. Yo he dicho muchos nombres de teóricos hoy. Si ustedes se fijan, son nombres de importantes teóricos, de los más importantes de la ideología de género. No les estoy dando casos de una tuitera, de un bloguero, no. Estoy hablando de gente que realmente tiene puestos de importancia en lo que hace a una lucha cultural y académica. Beatriz Preciado, entre otros libros, Nico ya va a contar otro, tiene uno que se llama El Manifiesto Contrasexual. ¿Cuál es la gran tesis de Beatriz? Que ahora se hace llamar Paul y se deja un bigotito que no sé si es falso, si inyecta alguna hormona. La tesis así, en 2 líneas, es que el heterocapitalismo represivo junto con el cristianismo y los valores morales del occidente opresor desexualizaron nuestro cuerpo y concentraron la carga erótica sobre los órganos sexuales, sobre el pene, sobre la vagina. Entonces nos prohibieron otro tipo de placer sexual con el resto del cuerpo para concentrar el sexo en la reproducción. Somos presos de eso. Entonces el movimiento del feminismo, el movimiento queer, como le llaman también, que es un paso más allá todavía, en el libro ahora no voy a hablar de eso, una de las tácticas de la revolución es hacer prácticas contrasexuales. ¿Y qué son las prácticas contrasexuales? Bueno, en el libro ella da una especie de lista de 10 técnicas, más o menos, 10 o 12 técnicas. ¿Cómo masturbarse un brazo? ¿Qué es lo que les digo? Bueno, y entonces uno parece que está leyendo una receta de cómo hacer un pollo, ¿no? Porque dicen, paso número 1, a los 2 segundos haga tal cosa, al minuto 3 haga lo siguiente, y así, y culmina al minuto 8 finja un orgasmo. ¿Cómo masturbar el cuero cabelludo para sexualizarlo? Bueno, haga esto, haga aquello, frótese un dildo por la cabeza, y al minuto X finja un orgasmo. Y yo me concentraba en el verbo fingir, pero claro que lo tenés que fingir, si la naturaleza existe. No es el heteropatriarcado falocéntrico y opresor el que te impide que tengas un orgasmo con el brazo o con el cuero cabelludo, es la naturaleza. Y entonces caí en la estupidez de tenerme que poner a explicar por qué podíamos tener orgasmos con ciertas partes del cuerpo y no con otras. Pero uno tiene que explicar lo obvio a veces. Porque, insisto, la ideología de género es tan contraria al sentido común que solo se puede imponer por la fuerza. Y esta práctica contrasexual, que nace de este manifiesto contrasexual, se hace post-porno cuando se escenifica públicamente. Voy a contar rápidamente ya con esto voy a ir sanando. Hay antritos en Europa, seguramente acá quizás haya ya y no los conocen, en Chile hay, en Argentina hay. Se juntarán 30 personas, un escenario chiquito, vienen chicas feministas, por lo tanto muy poco bonitas, con algún que otro chico, ¿no? A veces sí, a veces no. Y hacen toda esta cosa de clavarse agujas,
Yo tuve que verlo, yo escribí esta parte, escribí el 75% del libro estando en Utah. Y yo cuando llegué a esta parte digo, ¿qué hago? ¿Lo veo o no lo veo? Pues estos videos son propios de la Deep Web. ¿Qué hago? Yo me sentía afectado, digamos, psíquicamente afectado y en mi espiritualidad, en mi alma. Decía, esto es increíble, esto es increíble. Y bueno, estoy escribiendo un libro sobre esto, tengo por lo menos que conocerlo, no de primera mano porque no me metí ahí, ¿no? Que con verlo por internet estoy bien. Y era algo espantoso. Se clavaban agujas, así, se tiraban fluidos corporales, pero lo interesante es, de fondo ponían música atonal. ¿Qué es la música atonal? Es la música sin melodía, sin ritmo y sin armonía. ¿Quién escribía sobre la potencia subversiva de la música atonal para deconstruir la percepción y el sentido común? La escuela de Frankfurt, fundamentalmente Adorno. Al mismo tiempo, hay una lectora de poesía postmoderna que dice algunas estupideces, mientras todo esto se da al mismo tiempo, es un bombardeo. Y de fondo, una pantalla como esta, donde al público, por si no le faltara más, le pasan videos de abortos, de mutilaciones, de decapitaciones, y el fin del cuento es que todos vamos, ¿no? Eso es el post-porno. Y ustedes me van a decir, pero ¿con eso van a hacer la revolución? No, tampoco seamos ingenuos. El post-porno no es la guerra de guerrillas del Che Guevara. Pero ¿qué ocurre? El post-porno inyecta el conflicto. El post-porno dice, oiga, su cuerpo es erótico, enteramente erótico, integralmente erótico. Si usted no puede gozar de clavarse una aguja en la frente, es por el heteropatriarcado capitalista, etcétera, etcétera, que hizo que usted tenga esa opresión. Entonces, fíjense otra vez, la construcción del conflicto por el conflicto para seguir dando oxígeno a esta nueva izquierda que no tiene un proyecto positivo, no hay una sociedad en vista, es la destrucción por la destrucción misma. Yo quiero cerrar felicitando al Perú, felicitándolo porque aquí están haciendo la reacción contra todas estas cosas. Y espero que se mantengan firmes. Espero que iluminen al resto de América Latina en esta cruzada contra una dictadura que es subterránea, pero que tenemos que ponerla en evidencia. Muchas gracias.